Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Hoy, bueno, eh, me voy a otro lado del mundo, me cambio a Europa, y para hablar de un tema que me surgió de interés, en realidad estas cosas que suceden a veces a los filatelistas que se topan con un material y este les despierta el interés, ¿no? O sea, en mi caso particular fue yo digo una joyita que encontré en el club. En el club generalmente aparecen algunos álbumes del cual se van separando lotes para vender a quienes le interesen. Pero la verdad que cuando yo encontré este pequeño álbum al que estoy haciendo referencia, me pareció que valía la pena guardarlo completo y bueno, lo adquirí porque era una colección muy compacta, bastante completa, le faltan tres o cuatro valores nomás, y lo interesante era que unía todo lo que era el territorio de Memel, digamos los sellos emitidos en Memel, con lo que luego fue cuando Lituania ocupó la zona y tomó el nombre de Klaipėda. Me pareció muy interesante el tema de los cambios que generó en el mapa de Europa. Bueno, en este caso la Primera Guerra Mundial. Nosotros sabemos que cada vez que hay un conflicto, puede ser la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la caída ¿cómo se llama?, de la cortina de hierro, etcétera, distintas circunstancias que hacen que el mapa en Europa se va modificando y eso suele despertar el interés de los filatelistas que hacen historia postal, que juntan sellos, que buscan, digamos, las huellas que va dejando esa historia en nuestra filatelia. Bueno, en realidad esto fue un poco así, o sea, yo encontré esa colección, me pareció muy bonita en primer lugar, muy interesante, y me despertó el interés para saber, bueno, a qué respondía, a qué se debía este tema de este territorio de Memel, que luego se convirtió en Klaipėda. Es una pequeña historia que va, como dice ahí, entre 1920 y 1924, durante el cual, bueno, se fueron dando los hechos que voy a ir presentando. Veamos un poquito qué era el territorio de Memel en 1920. Ahí en el mapa nosotros vemos el territorio de Memel entre lo que es la Prusia Oriental y Lituania. En realidad, Memel había pertenecido a la Prusia Oriental hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Memel vendría a ser todo el territorio que está al norte del río Memel. Ahí vemos el río Memel que separa a Prusia Oriental del territorio. Y esa región quedó en suspenso, digamos, después de la Segunda Guerra, de la Primera Guerra, perdón. Para que nos imaginemos, en una superficie de unos 2.800 kilómetros cuadrados, con 141.000 habitantes, y bueno, con una composición étnica, digamos, variada, donde la mayoría estaba dado por los germanos, o la primer minoría, digamos, 42% de germanos, había un 27% de lituanos, 27% de neerlandeses y un 4% de otras naciones. En esta idea de que uno siempre quiere profundizar un poquito, yo traté de averiguar qué eran los neerlandeses. No pude encontrar nada que los definiera como tal, pero supongo que serían, digamos, personas del territorio de Memel que no se identificaban ni como germanos ni como lituanos, y bueno, ahí estaba. Esto iba a traer, evidentemente, una tensión acerca de, bueno, quién iba a ser el destinatario de este territorio en definitiva. Bueno, hay una cuestión que es muy interesante o clave en esta historia, es que ¿por qué había tanto interés por Memel o Klaipėda, como le decían los lituanos? En realidad, había quedado indefinida a quién iba a pertenecer ese territorio, pero el gran interés estaba porque Memel tiene un puerto, como vemos ahí, que da a la laguna de Curlandia, o donde está la salida de la laguna de Curlandia. Es muy llamativo esta zona,
la laguna de Curlandia, que tiene ahí este istmo que la cierra, y ahí vemos en la desembocadura, en la boca de ese lago, está justamente Memel o Klaipeda, dice ahí, este es un mapa actual, ¿eh? Pero bueno, nos muestra cómo era, y ese puerto, digamos, que da en esa desembocadura, es un ingreso para el mar Báltico. ¿Eh? Acá traté de mostrar un poquito más cómo era esa situación. Fíjense, acá tenemos otra vez Klaipeda, y si nos fijamos acá, el mar Báltico, que es un mar bastante cerrado, digamos, en toda esta zona, y que tiene salida hacia el Mar del Norte y a través de él al Océano Atlántico, dando la vuelta, digamos, por Suecia, Noruega. Pues hay que dar toda esta vuelta por Dinamarca si uno quiere salir del océano. Y luego también, por supuesto, una comunicación muy interesante con varios puertos de todo este lugar que evidentemente, que seguramente tendría mucha actividad económica. ¿Mm? Bien. Yo quise saber hasta dónde era tan importante este puerto, incluso hoy en día. Entonces le hice hoy con el tema de la inteligencia artificial, uno puede buscar mucha información, tratar de adivinar un poco o de confirmar cuál es la importancia de este puerto. ¿Eh? Y una de las cosas que sale inmediatamente es que el puerto más importante de Lituania es Klaipeda. Como ya dije, está ubicado en la desembocadura de la laguna de Curlandia, y lo interesante es que es uno de los pocos puertos, o mejor dicho, es el único puerto que tiene Lituania hoy en día que, no, que está libre de hielos durante todo el año. Si nosotros volví un poco al mapa, fíjense, cuando nosotros nos fijamos en Lituania, el litoral que tiene que dar al Báltico es bastante corto. ¿Eh? Entonces, digamos, no tiene demasiados puertos, no tiene demasiada costa, digamos, y su puerto más importante es Klaipeda. Eso lo puede confirmar con la segunda pregunta, eh, donde, bueno, presenta otros, pero lo dice directamente que el puerto más importante es el de Klaipeda. De ahí, digamos, el gran interés que tenía Lituania para obtener ese territorio. Bien, veamos una pequeña cronología histórica bien rapidita, digamos, para no irnos tampoco por las ramas, ¿no? El territorio de Memel, digamos, la ciudad de Memel, se remonta allá al 1252, cuando los caballeros teutónicos conquistaron el territorio y construyeron el castillo que dio lugar a la ciudad de Memel. En 1422, luego de una guerra que hubo, digamos, entre los caballeros teutones y Polonia y Lituania. Polonia y Lituania eran aliados, lucharon contra los teutones, pero bueno, fijaron los límites y Memel quedó del lado de Alemania y ahí permaneció hasta 1918. Bien. En 1918, una de las cosas importantes que surge, bueno, hay muchos países que se independizan después de la Primera Guerra, entre esos los tres países balcánicos, Estonia, Letonia y Lituania. En el caso de Lituania, el 18 de febrero de 1918 proclama su independencia. Bien. Y al año siguiente, cuando se firma el Tratado de Versalles, se establecen duras condiciones para los países derrotados y se crea la Sociedad de las Naciones, que era la que iba a regular la relación, digamos, los tratados de paz y cómo se iban a distribuir los territorios que estaban en conflicto, digamos. Ese tratado entró en vigor en enero de 1920. Bien. Acá en este mapa, que acá puse las fuentes, se ven cuáles son todos los territorios que perdió Alemania y a dónde fueron a parar. Es decir, que esta historia que yo hago con respecto a Memel, podríamos hacerlo con otras regiones, estudiando cómo fueron modificándose
y que dieron origen también a algunos capítulos de la filatelia. Por ejemplo, yo acá ilustré, busqué cada uno de estos territorios y uno encuentra que hay estampillas de cada uno de ellos y cada uno tendrá su historia postal y uno podría ir viendo los cambios que fueron sucediendo en todo ese periodo. Regiones que fueron pasando a distintos estados o tomaron distintas situaciones, como por ejemplo el caso de Alsacia y Lorena que pasaron a Francia, el Sarre que quedó bajo la administración de la Sociedad de las Naciones, Eupen y Malmedy que pasó al Bélgica, etcétera, etcétera. Bien. Y cada uno de ellos tuvo su historia. Muchos de esos lugares fueron reconquistados por Alemania en la Segunda Guerra y bueno, y después sufrieron distintos cambios después de la Segunda Guerra, etcétera, etcétera. Es decir, uno podría hacer hasta una historia paralela en estos distintos lugares que fueron, digamos, motivo de controversia después de cada una de las confrontaciones mundiales. ¿Mm? Bien, centrémonos un poquito entonces en el territorio de Memel. 1920, el Tratado de Versalles separa, digamos, lo que es el territorio de Memel, que queda bajo la administración del Consejo de Embajadores, que era quienes iban a supervisar que se cumplieran los tratados de paz. Y el Consejo de Embajadores decidió que las tropas francesas eran las que iban a ocupar el lugar como para protegerlo. Pero como ocurrió en otros lugares, la idea era que temporariamente quedaba, digamos, una zona, digamos, no definida a quién le pertenecía, en este caso bajo la Sociedad de las Naciones, y que futuros plebiscitos definirían a qué nación se iba a anexionar finalmente. Bien, esa fue la situación que quedó ahí en 1920. Cuando llegan los franceses, las tropas francesas, yo me imagino, bueno, esta es la primera emisión que se hace en el territorio de Memel, eh, que son sellos de Alemania, emitidos entre 1905 y 1920, que fueron sobrecargados con esa leyenda Memel-Geviet, que querría decir territorio de Memel. ¿eh? Yo me imagino que, bueno, sí, las tropas llegaron y necesitaban, digamos, bueno, se hicieron cargo de la administración postal, necesitaban sellos y, bueno, tomaron los sellos que había en ese momento en el lugar, que seguramente eran estos que están acá, y los sobrecargaron para, digamos, señalar ese cambio de administración. Esto se debe haber agotado en algún momento, se quedaron sin sellos alemanes y entonces luego lo que hicieron fue hacer traer de Francia los sellos franceses que también fueron sobrecargados de distintas maneras. Bueno, esto que yo hago acá es un punteo de cuáles son los 17 sellos que conforman esta primera emisión, los sellos alemanes y señalados en el catálogo Mitchell, por su numeración, cuáles serían los sellos, como vemos, algunos de 1905, del Reich, y otros de, ¿cómo se llama?, posteriores del año 20 y del año 2022, como para que se los pueda identificar. Todos con sus, ¿cómo se llama?, que tienen esa filigrana rombos. Acá, dos piecitas, estas las pude conseguir en la web, bastante lindas. Un cuadrito, matasellado en octubre del año 20, y el otro que está interesante porque nos permite ver la filigrana con toda claridad. ¿Mm? Bien, una de las cuestiones que uno va a ver, bueno, acá hay otras piezas lindas que pueden ilustrar un poquito cómo eran estas cosas. Y una primera carta que va de Heidekrug a Hamburgo. Bueno, Heidekrug sería la segunda ciudad importante del territorio de Memel. Bien. Como decía, entonces, cuando se agotaron los sellos alemanes, ¿cómo se llama? Francia trajo los que
los propios, los de tipo sembradora y Mersón, para que luego sobrecargados pudieran servir en el territorio de Mehmet. Bueno, lo que muestran los sellos es que, como se llama, la moneda que se seguía utilizando en el territorio de Memel era la moneda alemana, los Pfennig y los marcos. Y después vamos a ver también que las tarifas que se usaron durante la ocupación francesa eran las mismas tarifas que se utilizaban en Alemania. Incluso toda la correspondencia que iba desde Memel hacia Alemania se consideraba como si fuera interna. Es decir, no se cobraban las tarifas internacionales, sino las tarifas internas que tenía Alemania. Esto pienso que tenía que ver con una adaptación, digamos, de los franceses, digamos, a la vida cotidiana en la zona de Memel. O sea, hasta el momento se habían utilizado esas tarifas, se había utilizado esa moneda, eso era lo que había, y así continuaron, aunque los sellos fueran diferentes. Bueno, hay una profusión enorme de sellos sobrecargados, con distintas variedades. Por ejemplo, en este caso, el cuatro marcos tiene dos tipos, hay otras que también tienen tipos diferentes, algunos son más raros que otros, y en general uno puede ver series bastante largas, todas con sobrecarga. En general son mucho más comunes los sellos nuevos que los sellos usados. Si uno se fija en el catálogo, va a ver que los sellos usados de este territorio tienen mayor precio que los que están nuevos. ¿eh? Y yo creo que esto se debe al hecho de que todas estas zonas despertaron mucho interés entre los filatelistas de la época y muchos de los sellos se compraban justamente para las colecciones y entonces quedaban sin usar. ¿eh? Y por eso hay muchos sellos nuevos y son más escasos los que son usados. Más todavía si fueron usados genuinamente, ¿no? Bueno, en fin, las distintas emisiones. La cuestión es que en total se emitieron 77 sellos de Francia, ordinarios, y 29 de correo aéreo. Hay tres series de correo aéreo que son bastante llamativas, lo que hace un total de 123 sellos, digamos, si nos centramos en el territorio de Memel. Como ven, la colección era bastante completa, la serie estaba bastante completa, era muy poquito lo que faltaba. Bien. Acá otras series, como se llama, aéreas, la segunda y la tercera. Y la tercera estaba justamente ahí, como vemos, era un frente, no es la carta completa, es un frente, y claramente esa carta que fue enviada a Polonia, a la ciudad de Sopot, eh, es una carta filatélica, porque digamos, tiene toda la serie completa, que es la tercera serie de Memel, y evidentemente es filatélica. Hay muchas cartas filatélicas de esa época, que uno ve que hay multiplicidad de sellos, y por ahí es más difícil encontrar las que son utilizadas genuinamente. Bueno, acá tenemos una larga tabla, no me voy a detener el detalle, la busqué, ahí queda, de las tarifas alemanas, que como vemos estaba dividido como en cuatro niveles, ¿no? Las tarifas locales, que serían dentro de una misma localidad, las nacionales, la correspondencia al exterior hasta 30 kilómetros y las que eran más de 30 kilómetros. Esas son las cuatro, digamos, eh, categorías en las cuales dividían las tarifas. Yo puse solamente las tarifas más básicas, que eran las tarjetas postales, las cartas y certificados. ¿eh? Esta información la saqué de Mitchell, que realmente es muy profuso en información, ¿no? Y bueno, y vi algunas piezas que pude obtener las imágenes en la web, como para ver cómo eran estas cosas utilizadas. En este caso, una tarjeta postal
con una tarifa interna. Está, digamos, también desde Heidekru, bueno, no veo muy bien ahí la ciudad, Würzburg, creo que es, o algo parecido. Bueno, con la tarifa inicial de 30 Feni, que es la tarifa interna nacional, digamos. Y esta otra, que es más posterior, piensen que estamos en una época de inflación, si bien la inflación se va a desatar más adelante, la hiperinflación alemana, pero de todas maneras ya en el 2021 había inflación, había cambio de tarifas, y en este caso vemos, este es un entero postal de 30 Feni, que se ve que era la tarifa anterior, y la actualizaron, digamos, por el cambio de tarifa que había habido, a 40 Feni, eh, enviadas desde Innsbruck a Gera-Reus, también en Alemania. ¿eh? Esta es una carta certificada de Memel Hamburgo, que tiene, bueno, en este caso pagó 10 marcos, 6 marcos por el porte y 4 marcos por el certificado. O sea, estas son cartas que evidentemente son genuinas, y que son las piezas más interesantes que uno podría tener en su colección. ¿Qué es lo que me gustaría ir consiguiendo para completar esta colección que por ahora es solo de sellos? Bien, acá otra, ya más avanzado, el año 22, a noviembre del 22, donde una carta de Memela Hallel con 12 marcos el porte, también hasta 20 gramos. ¿Mm? Bueno. Esta es una tarifa, perdón, una carta que está enviada de Memel a Leipzig el 18 de enero de 1923. Al día siguiente, el territorio fue anexionado a Lituania. Ahora vamos a ver cómo fue esto. ¿eh? Y esta carta me desorientó un poco porque tiene 50 marcos. Según mis cálculos, tendría que haber sido 45. 25 era en ese momento el porte de la carta hasta 20 gramos y 20 marcos tendría que ser el certificado. No sé si es un error, una apreciación mía o la carta está sobrevaluada. No lo sé. En fin, una linda carta, sobre todo por el hecho de ser prácticamente los últimos días antes de pasar a Lituania. Bien, veamos cómo fue el pase a Lituania. En realidad fue una especie de golpe, digamos, entre el 5 y el 10 de enero de 1923, algunos milicianos lituanos se infiltraron en Memel y lo hicieron, digamos, medio así de incógnito y simularon un levantamiento de la población local. Acuérdense que ese territorio estaba, digamos, sujeto a un futuro plebiscito, pero ellos se anticiparon a eso y simularon un levantamiento interno de la población y lograron establecer una administración pro-lituana. Los franceses no se ocuparon mucho del asunto porque en ese momento estaban más, su atención estaba puesta en la ocupación de la zona del Ruhr. Bueno, ¿qué es lo que pasaba en el Ruhr? Recuerdo un poquito para relacionar. Imagínense que los franceses estaban mucho más interesados en esto porque los franceses junto con los belgas en ese año 23 invadieron el Ruhr eh, porque los alemanes no estaban cumpliendo con las cuotas de la deuda de guerra. Ellos habían establecido por el Tratado de Versalles una deuda de guerra muy pesada para Alemania. Alemania no pudo cumplir y entonces los franceses y los belgas decidieron invadir la zona del Ruhr con el objetivo de asegurarse que la venta del carbón, el producido de la venta del carbón, serviría para, digamos, saldar esa deuda que tenían los alemanes con ellos. Esto en realidad fue una muy mala decisión porque esto trajo más problemas que soluciones. Los alemanes respondieron a eso con una especie de resistencia pasiva que hizo que los resultados no eran los esperados y además generaron un montón de problemas a futuro que podríamos decir que son, que bueno, dieron lugar a la hiperinflación alemana, dieron lugar a la derechización de la política alemana y todo lo que pasó después. Bueno,
volviendo a nuestra historia, entonces se produce esa especie de cambio de administración pro-lituana, ¿eh? La Sociedad de las Naciones finalmente acepta el hecho consumado y transfiere la región a la República de Lituania el 19 de enero. Pero, digamos, queda todavía, digamos, el territorio durante mucho tiempo, hasta mayo del 24, continuó como un territorio separado, con administración lituana, pero, digamos, todavía no era parte de Lituania. Y durante ese periodo, ¿eh? Eh, el territorio utilizó sellos distintos a los sellos de lituanos. ¿Eh? Este, bien, fue en mayo del 24 cuando se firmó finalmente la Convención de Klaipeda que le dio a territorio de Lituania definitivamente ese territorio que se anexionó y que hoy en día pertenece a Lituania. Klaipeda es una de las tantas ciudades, puerto, el puerto más importante, como dijimos, de la República de Lituania. Bien, vayamos ahora a la parte postal. Bueno, lo primero que se hizo fue, lo primero que hicieron los lituanos, o la administración lituana, fue emitir una serie que estaba hecha sobre unos sellos de servicio que no fueron emitidos, esos sellos no fueron emitidos en Lituania, y entonces se los utilizó sobrecargados para ser utilizados en Klaipeda, que fíjense cómo siguen conservando, entre paréntesis, el nombre de Memel para que se entienda. ¿No es así? Bien. Y otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que la moneda sigue siendo los marcos alemanes. O sea, toda esta emisión es en marcos alemanes. Y las tarifas siguieron siendo las tarifas alemanas e incluso las cartas durante estos primeros meses, las cartas que se mandaban a Alemania seguían conservando las tarifas internas. Bueno, además de toda esta primera serie que acabo de mencionar, tres valores de la administración francesa también se sobrecargaron con nuevos valores. Fue en este periodo. Bueno, bien. Luego se hizo una primera emisión definitiva con unos sellos que semejan muchísimo a los de Lituania y que tienen como ilustración central al duque Vitautas el Grande. También, fíjense, conserva los dos nombres de Klaipeda y de Memel y los valores siguen siendo en marcos. Bien, menciono simplemente que el duque Vitautas fue gran duque de Lituania entre 1401 y 1430. En su momento, digamos, le dio la independencia a Lituania y fue considerado un héroe nacional cuando Lituania estaba, digamos, ya tratando de independizarse del Imperio Ruso a fines del siglo XIX, cuando surgieron, digamos, los movimientos nacionalistas lituanos que trataban de conseguir la independencia que lograrían recién al finalizar la Primera Guerra. Bien, les cuento que, como se llama, que el Imperio Ruso fue muy dominante sobre Lituania a tal nivel que, digamos ya desde 1860, 1870, prohibió el uso del lituano como lengua oficial, prohibió los libros y la enseñanza en lituano y trató de rusificar la zona, cosa que no logró y que, bueno, finalmente con el tiempo Lituania volvió a ser independiente. Una de las cosas que se ve en este sello son muy bonitos cuando uno los tiene cerca, digamos, fíjense la rugosidad, bueno, la trama de papel que gruesa que es, se nota perfectamente, digamos, cómo está armado y, digamos, hasta se nota en el tacto si uno la toca. Bien. Una segunda emisión definitiva, también en marcos, ya con motivos más específicos de la ciudad de Memel. Vemos el puerto de Memel, unos símbolos
de armas, digamos, símbolos portuarios, el ancla, etcétera, etcétera, y el faro que está bien cerca del puerto de Memel en la entrada, digamos, para marcar este rumbo. Ahí vemos una imagen del viejo faro, ahora hay otro faro distinto, pero este es el que está ahí en la ilustración ¿cómo se llama? De los sellos. Este faro, como dice ahí, fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial y después reconstruido en el año 53, porque digamos es como un símbolo de la ciudad. Bien, posteriormente, siempre en el año 23, todos los sellos de Klaipeda son del año 23. Finalmente, la administración decidió adoptar la moneda lituana. ¿eh? La moneda lituana eran los litas que estaban divididos en 100 centu, que serían 100 centavos. Esa U que tiene abajo una colita, eso le llaman ogonek, que quiere decir justamente colita en polaco, porque es esa rayita que tiene la U abajo se utiliza tanto en el polaco como eh, en el lituano. Es como, en este caso, las palabras terminadas con esa U es como un plural. O sea que esto sería 100 centavos. ¿eh? Bien. Y lo que tiene de lindo esta serie es que tiene muchas variedades en los números de las sobrecargas, como bueno, acá en la colección había bastantes variedades, si bien hay varias más y están todas reportadas en el Mitchell. ¿eh? Pero bueno, lo que la vuelve una serie bastante interesante. En el caso de los sellos, siempre, como digo, son mucho más comunes los nuevos y por eso los que son usados los conservo especialmente porque son más difíciles, más interesantes además, ¿no? Porque, qué sé yo, fueron usados. Acá hay algunos más. Por ejemplo, un lita es el uno, hay un montón de unos distintos, hay como 10 variedades distintas. En fin, uno puede divertirse mucho estudiando esta serie con el tiempo. En fin. Bueno, y luego aparece esta otra serie, una segunda serie, también en Centus, donde hay dos tipos. Una donde, bueno, en el tipo 2 vemos que la U es bien, digamos, curva abajo, con esa colita ahí en ese lugar, y en cambio la otra termina digamos, en un remate, digamos, vertical, con la colita en el costadito. ¿eh? O sea, son dos tipos distintos y bueno, en la colección estaban en general los dos tipos, ahí se notan, por ejemplo, este y este, uy, perdón, pero bueno, lo mismo. Acá también, y acá dejé el espacio porque me faltaba el tipo uno del 3 centavos, que calculo que debe existir, porque si todos los otros están, debe ser que así es. Bueno, acá hay algunos más, y lo llamativo es esta pieza. A mí me gustó esta pieza porque lo que me muestra esta pieza es que los dos tipos están en la misma plancha. O sea, acá tenemos una parejita con los dos tipos. O sea, que no son que provienen de distintas tiradas ni de distintas planchas, sino que se utilizaron, posiblemente eran los tipos que tenían y bueno, y los usaron, pero bueno, es llamativo que haya dos tipos distintos. Bueno, luego siguen más sobrecargas diferentes. A medida que van avanzando, las últimas series son más difíciles, más raras. Esta es una serie bastante rara. Estos valores de acá abajo son muy raros. Digamos, tienen un valor de catálogo muy elevado y mucho más, por ejemplo, este que está usado, tiene un valor bastante interesante, mucho más que si fuera nuevo. ¿Mm? Está esta otra serie de cuatro, que a mí me falta uno, y bueno, puse cuál es el que hay, como para que se sepa que estaba, y la última, que no es tan rara, pero es muy larga y tiene muchos valores distintos, o mejor dicho, un mismo valor sobre distintos sellos base. ¿eh? Es decir, como vemos, es una colección bastante larga en sí, por ser solo de un año. ¿eh? Este, bueno, eso es lo que hay. Y
Eh, lo que hice finalmente, bueno, acá tenemos una carta de la primera época, digamos, de la ocupación lituana, 4 de marzo de 1923, donde fíjense que hay una mezcla todavía de sellos de la administración francesa y la administración lituana. En este caso es una carta certificada de Pogegen, que en lituano sería Pogegiai, o algo parecido, no sé cómo se dirá, a Berlín. ¿Eh? Y abona una tarifa interna. Si uno busca las tarifas alemanas de la época, bueno, 100 marcos valía el porte y el certificado de 80 marcos. 180 marcos la carta certificada. ¿Mm? Una linda carta con esa combinación. Acá otra carta también de 180 marcos, en este caso ya la emisión definitiva, de marzo del 23. Esta es una carta que la puse porque me pareció muy interesante, con valores más altos, pero bueno, es un valor declarado, no lo tengo analizado, ya ahí habría que ser un especialista en tarifas alemanas, pero bueno, sería una linda carta para analizar y seguir investigando. Y bueno, no son muchas las cartas que hay con sellos de Memel, de Klaipeda usados. Fíjense que los matasellos conservan todavía el nombre de Memel. ¿Mm? Bueno, como vemos acá, en abril, esta información también está en el Mitchell, ¿eh? Porque ellos, digamos, se encargan, digamos, incorporan en el catálogo los sellos de Klaipeda y ponen las tarifas lituanas de ese periodo. ¿Eh? Entonces, esto nos estaría indicando que a partir de abril se utilizaron las tarifas lituanas en Klaipeda, y por eso, digamos, sobresellaron los sellos anteriores que nunca hicieron una emisión definitiva en litas, sino que las emisiones en litas salen por sobre impresiones, digamos, ¿no? Y como vemos, las tarifas son más sencillas, que las alemanas, bueno, este, tienen me llamó la atención que las cartas se dividen hasta 20 gramos y más de 20 gramos, nada más, no es cada tanto, bueno, qué sé yo. Acá sí, en las internacionales sí es cada 20 gramos. Bueno, algunas cartas, por ejemplo, acá tenemos una carta de abril de 23, ¿eh? Es una carta simple que va de Klaipeda a Ludwigslust, en Mecklemburgo, y paga los 30 centavos o centus, ¿eh? Que era la tarifa al exterior, en este caso. ¿Eh? Esta es una linda carta que es la tarifa de impresos ya en enero del 24, o sea, un poco más avanzada. Esta me desorientó porque está pagando tarifa interna, está yendo a Leipzig, 25 centavos era la tarifa interna, no era la tarifa al exterior. No sé qué pasó, a lo mejor, qué sé yo, se distrajo el empleado, no sé, pero acá pagó tarifa interna. ¿Mm? Esta sería una carta totalmente filatélica, seguramente, difícil, digamos, analizar la tarifa de esto, pero tiene demasiado, para mí es una carta de un filatelista, está mandada a Suiza, a Berna, bueno, es eso. Para finalizar, como epílogo, quiero decir que los cambios de administración que hubo en la zona fueron diversos y fueron comunes a muchas zonas de Europa durante todos los periodos de la guerra y posterior, ¿no? Es decir, que si uno quiere hacer una historia postal de la ciudad de Memel o de la zona, puede realmente buscar un montón de cosas. Bueno, en este caso vemos una carta ya cuando el territorio fue anexionado a Lituania y entonces tiene un sello lituano. Luego, en la Segunda Guerra, fue ocupado por Alemania nuevamente. Hay sellos de Lituania que llevan esa sobrecarga que dice el territorio de Memel es libre. Para ellos eso era ser libre, los lituanos no pensarían lo mismo. Y bueno, y una carta ya directamente con sellos alemanes en la ciudad de Memel. Si uno quisiera
continuar, tendría que ver cómo fue la administración después de la guerra, ¿cómo se llama? Ya bajo la órbita soviética y finalmente con la nueva independencia que se produjo en el año 1991. O sea que para la historia postal sería muy interesante ir siguiendo la historia de esa ciudad. Bueno, y con esto terminamos y espero que haya sido de su interés. Nada más. Gracias, Miguel. No, de nada. Preguntas, comentarios, mientras esperamos. Yo tengo una curiosidad, de repente son una inspiración filatélica. Alguna vez me parece haber visto franqueos mixtos de estas estampillas con alemanas, con lituanas, eso. Quizá eso no sucedió en esa época, ¿no? Debe ser algo, quizás alguna creación filatélica, algo. Puede haber sido, sí, puede haber sido una creación filatélica. Yo creo eh, que los filatelistas, digamos, ¿cómo se llama? Se aficionaron mucho a estas zonas, digamos, de Sí, ocupación, de cambios, etcétera, etcétera. A veces hasta falsearon un poco la realidad, ¿no? Porque crearon cosas, digamos, totalmente artificiales. ¿Eh? Incluso sabemos de muchas series de ocupación que son muy comunes porque evidentemente había una venta o una compra súper abundante. Qué sé yo, por ejemplo, si uno piensa en las ocupaciones después de la Primera Guerra de Hungría, son recontra comunes. ¿Por qué? Porque los claro, filatelistas estaban muy interesados y compraban, o no sé, o había mucha especulación comercial. Entonces, en realidad, lo interesante es conseguir piezas genuinas, bien circuladas. Eso es complejo. Por eso, habría que profundizar en este caso todo el estudio de tarifas y buscar una historia postal lo más genuina posible, ¿no? Eso sería claro, interesante. que soporte eso. Gracias. Ahí Mauricio está con la mano en alto. Gracias, Miguel, por la charla. Es muy interesante, como siempre. Con relación a este sobre que mencionaste que llevaba 50 marcos en vez de 45, la pregunta es, ¿era mucho 5 marcos? O para, o sea, porque si no es mucho, puede ser, bueno, no hay estampilla de 45, pues pongámosle 50 y no es mucho el dinero que se pierde. Bueno, que gasta además el remitente, pero ¿sabes si era mucho? ¿5 marcos? No creo que haya sido mucho. De todas maneras, una de las cosas que hace que no tenga mucho sentido, porque que si uno le saca la de 4 marcos, sobra un marco. Entonces, ¿para qué le puso la de 4 marcos? Eso me Mm, llama la atención. Ah, es cierto. Porque a veces uno se la explica porque, digamos, para no poner muchas estampillas redondeó, pero no es el caso este. A lo mejor me falta información a mí, porque soy un poco novato en el tema tarifas alemanas. Además que son complejas porque tienen una lógica un poco distinta a la nuestra. Entonces, hasta que uno se habitúa, bueno, hay que ver cómo es. Ok. Gracias. ujú. No, de nada, gracias a vos. Eric, Buenas noches, jóvenes. Espero que estén muy bien. Miguel, muchas gracias. Un par de consultas. Supongo que cuando aparecen sellos que se tomaron de otro país, como el caso de los franceses, de la sembradora y esos, eh, es una consulta muy elemental de coleccionismo, pero me imagino que se podrían coleccionar a razón de tenerlos o de buscarlos. eh, los franceses coleccionarían esos sobrecargados con memel Claro. como variantes, ¿verdad? Me imagino, de la filatelia francesa. Y los de memel ya los adoptarían como propios porque están sobrecargados, sobresellados con su propia nombre, me imagino. Eh, Sí, Supongo que es así, es una cosa elemental, pero sí, es sí. del Yo creo gusto también. que, por ejemplo, a ver, vamos a pensar así. Si yo fuera francés, capaz que colecciono, ¿cómo se llama? Francia y sus ocupaciones, o sus colonias, o lo que sea. Si uno no se va a centrar solo en Francia, sino muchos franceses,
o interesados en el coleccionismo francés harán eso. Los alemanes también van a buscar Memel, porque era una zona de ellos, etcétera, etcétera, Claro. con moneda. De hecho, el Mitchell lo pone en el catálogo especializado de Alemania. ¿Eh? Y los Ok. lituanos también. Sí, tendría Entonces, tres novios. Una pieza de esas tendría tres novios. Por lo claro, menos, por lo menos. Mira, sí, y la otra entonces es más bien que me entró la duda con la penúltima pieza donde dijiste que no sabías por qué podía tener esa tarifa. sí. Y no sé si la duda era porque estaba por debajo del valor, si iba al exterior de la tarifa básica o qué fue, pero no sería que era más bien una tarifa para impresos, porque no estoy seguro si en lugar de ser sobre debería ser más bien, tiene forma como de fajilla, A ver, nos fijamos otra por vez. la forma en que se salen los pliegues a los lados de la pieza. A ver, a ver, a ver. Entiendo que la tarifa de fajilla es más, de impreso es más económica, Es más económica, por eso se tendría supone. que fuera. No, sí, sí, es más económica. Salvo que se hubiera Es la penúltima. ¿Esta decís vos? No, no, la penúltima. A ver. Esta. Esa. Tenés razón. No, pero sí, podría ser eso, tenés razón. Sí, 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 ahora sí. No Porque sé, se supone, dijiste que esa tarifa es más baja de la que debió haber pagado. es más baja, entonces posiblemente Mm, sea la de, seguramente sea de impresos. me da la sensación que no es sobre, sino que es vajilla. Claro, buenísimo, muchas gracias. No se me Ok, veo perfecto. eso es. Gracias. Ujú. No, gracias a vos. Yuri, Buenas noches, Miguel. Muy bonita la ponencia del lugar, ¿va? Lugares desconocidos que uno los escucha, pero yo tenía algunas preguntas porque no sé si lo explicaste al comienzo de la reunión porque yo entré algo tarde, ¿verdad? Eh, Sí, por ejemplo, ¿por qué existía el territorio de Memel? Ese era una fajita, ¿va? De territorio, ¿verdad? Y eso era parte supuestamente de Prusia, ¿va? Así era. No sé si estoy equivocado. Mi pregunta es, ¿por qué razón solo ese pedacito lo agarró Lituania y pudo prácticamente haber agarrado todo, ¿va? En el año 23, ¿verdad? Cuando terminó la primera guerra, esa es la primera, ¿verdad? Primera pregunta. Y la segunda fíjate, hablaste de los tipos de ocupación, ¿verdad? Bueno, las primeras impresiones que fueron francesas, ¿verdad? Luego las sí, lituanas, y luego vino un periodo cuando fue el tratado de Molotov-Ribbentrop del 40, que ahí también Klaipėda pertenecía a Lituania, pero utilizaron sellos contramarcados de la Unión Soviética. Entonces, no sé si en ese entonces, esas son raras, te voy a decir. Y luego vino la ocupación alemana, ¿va? Hasta el 45. tenés razón, hubo un periodo donde lo ocuparon Sí, los rusos, sí. yo te Porque iba a los preguntar si rusos, has visto vos de ahí, porque son rarísimos que sí, los no, marcaron. no, no vi por ese lado, no lo vi. Sí, Sí, leí, porque lo que pasa que, como se llama, así como los rusos se dividieron Polonia con los correcto. alemanes, también ahí se habían puesto de acuerdo y inicialmente los rusos tomaron esa zona. Eso es cierto, eso es muy interesante. Eh, con respecto a por qué esa zona, bueno, en realidad lo que pasó después de la Primera Guerra y de todas las guerras, ¿no? Como que había zonas fronterizas que estaban en litigio, que digamos, había muchas naciones que las querían, en este caso Alemania, Lituania, e incluso otra cosa que me llamó mucho la atención, el conflicto que hubo entre Lituania ¿cómo se llama? Y Polonia, del cual no hablé acá, pero a mí me llamó la atención porque digo, dos naciones que se acababan de independizar, porque Polonia se independizó después de la Primera Guerra, lo mismo Lituania, en vez de ser solidarias entre ellas, Polonia se quería comer a Lituania, quería anexionarlo y tuvieron una guerra de 3 años. Entonces yo digo, terminó la guerra y en vez de estar en paz y ayudarnos entre nosotros, siguieron habiendo guerras, ¿no? O sea que a veces el ser humano es complejo, ¿no? Pero bueno, el tema es que, digamos, Alemania quería conservar la franja
que estaba en litigio con Lituania porque Lituania quería extender su territorio hasta el río Memel. Para ellos Lituania era hasta el Memel. Oh, Este, entonces estaban en litigio y por eso la Sociedad de las Naciones lo que hacían en esas circunstancias decía, bueno, está bien, este territorio queda bajo nuestra administración y ya va a haber un plebiscito que defina después de un tiempo para quién es. Yo pienso que los lituanos se la vieron venir, como había más alemanes que lituanos, dijeron la vamos a perder. Ujú. Y bueno, entonces hicieron sí. esa toma, digamos, fraudulenta o como fuera. Bueno, la cuestión es que se quedaron con la zona. Y después, claro, si uno piensa en las dos guerras, Alemania perdió, entonces fue la que tuvo que ceder territorios. Correcto. Incluso hay algo que a mí me llama mucho la atención que tiene que ver con el mapa actual y que yo lo descubrí ahora, yo no lo sabía, que Rusia tiene una zona al sur de Memel que es Kaliningrado. claro, Kaliningrado. Sí, que le Kaliningrado, cambiaron que el es nombre, una correcto. zona separada de Rusia, yo no lo sabía eso, Sí, me sí. enteré. Es la antigua Königsberg. Claro, tal cual. Sí. Y bueno, porque Alemania perdió toda esa zona de Prusia Oriental finalmente, ¿no? Porque parte se la quedó Polonia, parte, bueno, Rusia y Memel que se la quedó Lituania. Lituania. Mm. ¿Mm? Sí, sí. Te confieso que cuando preparé esto me acordé mucho de tus charlas, porque tiene el mismo espíritu, ¿no? Esto de, en cambios, Sí. qué pasa con estos territorios, la administración postal, todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, gracias. No, de nada. Mauricio. Miguel, se me olvidó preguntarte, ¿en estas sobrecargas has visto o existe reporte de invertidas o algún otro error en la sobrecarga? No, no, no. Hay variedades, como Ujú, vimos, pero no hay ujú. errores. No, yo creo que eran bastante cuidadosos. Yo Ok, creo que eran bastante cuidadosos, no, no lo vi. Habría que gracias. fijarse bien en el catálogo a ver si hay alguno reportado, pero no, no. En las Ah, provisiones. perfecto, gracias. ¿Alguien más con alguna pregunta, inquietud? Eric. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero al oírlos conversar o a Miguel explicar las razones políticas y militares y consecuencias, te da la sensación que están hablando de Ucrania en lugar de Lituania y Memel, ¿verdad? De vida, ¿verdad? Más triste ver que 100 años o más, y se sigue dando la misma realidad, las mismas Claro, circunstancias. sí, sí, sí. Sí, evidentemente el ser humano a veces falla en esto de ponerse en el lugar del otro, digo yo, de tratar de Ujú. buscar equilibrio y no se dan cuenta que la guerra les hace perder más de lo que pueden llegar a ganar, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente es así. Y las poblaciones de ahí también, ¿no? Me imagino en estas se siente como bola de ping-pong. Un día son de este país, el otro del otro país, y Sí, las implicancias que eso tiene para el ciudadano de todos los días, ¿no? Lo vemos de la parte de la filatelia, pero todo lo que hay detrás es impensable. no, la verdad que sí, uno cuando se pone a ver las cuestiones humanas que hay atrás de estas historias son terribles. Exacto. Hoy en día también lo podemos ver. Yo, por ejemplo, respecto a Ucrania, más allá de las razones o no razones, me pongo a pensar en pobre población ucraniana que tenía un país hermoso y hoy en día debe ser terrible vivir en ese lugar. Exacto. Debe ser muy duro. Cuando realmente era un país, yo por lo menos lo que he visto de Ucrania antes de la guerra, me parecía un país bellísimo. Y hoy en día debe ser muy complejo. Y digo, la verdad que vale la pena meterse en una guerra, no se puede resolver de otra manera, pero bueno, eso ya es un problema que sabemos que Exacto. desgraciadamente así se maneja el mundo. Así es. Y también, no sé si desgraciadamente o no, yo recuerdo una conversación con un filatelista que conoce mucho de historia postal del mundo, ¿no? Y él decía, de América Latina, los países que vale la pena coleccionar, entre comillas, son tal, 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 tal. Y yo digo, ¿y por qué? Ah, porque estos han tenido guerra, invasiones, han tenido tal, tal, tal. Y me empezó a decir una serie de cosas. Entonces, para Así, la filatelia esto resulta interesante, ¿no? correcto. Mira que yo cuando tenía como unos 7 años, yo conocí un filatelista que coleccionaba a Cristóbal Colón.
Ajá, Y me acuerdo que él, en ese entonces yo no tenía idea del valor del dinero, ¿va? Lo que es, lo que uno ya comprende ahora. Y hizo un comentario similar por la guerra que tuvo con Perú y Chile. Y él me mostró un sobre que traía la estampilla esa de Colón y decía Tacna, claro, Chile. claro, Eh, y tenía y ese era para él las piezas más hermosas que tenía él. Claro. Me dio esa explicación parecida. así es. Y mira Eh, qué interesante, ya que tocas eso, ahí el periodo de la guerra con Chile tiene dos usos de las estampillas, ¿no? La de las peruanas reselladas con el escudo chileno, que esas se conocen pues 24 o 25 cartas, y las otras, que son las ruleteadas, usaban todo, eso sí hay muchas más. Pero cuando salen a la venta estas peruanas con estampillas chilenas, esas suben de precio un montón, porque los dos están interesados en eso y no sé que hay otro más por ahí que se interesa. Y Claro. hay muy poquitas, ¿no? Entonces, en el lado de filatelia las cosas se ven distintas. Enrique Pérez a coleccionar Costa Rica y no pasa nada. No, pero ahí tienen Guanacaste. Guanacaste también tiene sus travesuras, ¿no? Mm. Es una cuestión ahí interna, ¿verdad? Sí. Pero algo salió. Nicaragua tiene aquellas Bluefields, por ejemplo, del tren, que como era, utilizaban moneda, creo que eran base oro, y creo que el otro cambio en Nicaragua, entonces hicieron hay un decreto, y están las famosas Blue, que son carísimas todas esas, circuladas, todas de Bluefields. Que por Claro. cierto, yo No la quiero dar conozco. una charla de eso, lo que pasa es que todavía eso es bien complicado. Yo conocí todas esas series porque tengo varias postales con esos sellos, que eran sellos solo utilizados en Bluefields, Mm, en Nicaragua. está interesante. Y volviendo a Memel, ¿qué le pasó a Memel? Entonces llega hasta la Segunda Guerra Mundial en el 39 y Alemania se agarra todo eso y ahí... Y bueno, después avanzaron los soviéticos, tomaron eso y Lituania se convirtió en una república Sí, soviética eso, más dentro de la URSS, y entonces quedó bajo el ejido ruso, bueno, hasta que finalmente implosionó la URSS, ¿no? sí. Hoy en día es una ciudad lituana, sí. Excepto eso que mencionó Yuri de un pequeño territorio ruso, yo ni sabía eso, o Sí, sea, pero eso no Sí, es al sur sí, de... ese lugar yo lo conozco también porque uno de mis jefes que tuve era de Danzig, que era otro, que hoy es otro Danzig. lado, sí. Ese es un estado que era como el corredor polaco, ¿verdad? Que era donde estaba Alemania. Entonces, ese territorio que se llamaba Königsberg era alemán, étnicamente alemán. Cuando vinieron la Unión Soviética, Klaipėda quedó en la parte de la Lituania soviética y por eso se quedó ahí. Pero Kaliningrado lo dejaron como separado, que era Königsberg. Y es Claro. el territorio que hoy está ahí entre Lituania, que es una cuña entre Lituania y Polonia. Mm, Eso lo debe tener desde el avance al final de la Segunda Sí, Guerra. es que se fue de los territorios que quedó, porque hay que Ah, recordar que por ejemplo, todos los territorios del occidente de Ucrania los ganó la Unión Soviética y toda la Ucrania que era que era parte de Polonia, Eslovaquia y Hungría, lo agarró Ucrania, la actual Ucrania, que antes nunca habían sido de Ucrania esos, sino claro. que esos fueron las ganancias de la guerra. Y lo Mm. mismo ocurrió con Kaliningrado. Kaliningrado quedó como un krai, digamos, pero Memel lo dejaron en Lituania y por eso cuando se desintegró la Unión Soviética, Memel, que ahora es Klaipėda, quedó en Lituania y Kaliningrado quedó solo y quedó en la Federación Rusa. Así es, Claro. así es. ahí Eh, caminas 5 minutos y ya cambiaste de país, eso es chiquito. eh, eh. Sí, incluso hay un corredor que le dicen el corredor lituano, que es un tren que toda la comida y todo lo mandan de Rusia y pasa por la frontera de Lituania y Polonia y llega todo a Kaliningrado. Claro. Sí, querían poner el bloqueo y aquel se puso feo a la cuestión y después dejaron de tocar el tema. Entonces, porque ahí así se alimenta ese Kaliningrado, Bueno, eh, que era Königsberg. Sí, bueno, sí. tantas historias. Bueno, no veo ninguna otra mano por allí. Gracias, Miguel. Siempre interesante conocer de estas cosas que al menos yo desconozco totalmente, así que muchas gracias. Bueno, gracias. Fantástico. Y el día de...